Ok, buenas tardes. Entonces vamos a comenzar con la parte de la actividad 3 y 4 del lenguaje de programación 2. Eh, si ustedes están trabajando con el compilador en línea, entonces este sería la interfaz. Recuerden que acá debemos colocar con cuál lenguaje de programación vamos a trabajar. Aquí tenemos el run o el modo de ejecución, el play, y aquí está el stop. Acá abajo van a poder ver la ejecución del programa. ¿Ok? Este es un programa básico y entonces aquí abajo ven la ejecución del programa. Y los errores también aparecen allá abajo. En línea, este compilador es muy bueno, y si tienen buen internet, funciona bien, pues no van a tener problemas. Ahora, si ustedes descargaron el programa Visual Studio, entonces este es la interfaz. Acá es donde ustedes consiguen, es decir, este es el proyecto que ustedes, por ejemplo, el proyecto que ustedes le pusieron de nombre Suma, y él va a contener grabado varias carpetas, y dentro de esas carpetas, si ustedes quieren buscar, por ejemplo, el archivo donde está el código fuente, está aquí en archivos de origen. Tiene también su play y el stop y funciona de la misma manera, nada más que hay que eh, crear una nueva, yo creo que ya ustedes han trabajado con eso en, en lenguaje de programación 1, entonces ya tienen pues la noción. De todas maneras, en caso de que requieran, ustedes me indican si requieren, si van a trabajar con él y requieren más información, entonces yo le puedo enviar unas diapositivas donde se montan los procesos para que usted pueda abrir el programa, en caso de que lo esté trabajando como una novedad. Eh, Vamos a trabajar aquí con los operadores aritméticos y los operadores lógicos. Los operadores aritméticos ya los conocemos, que son suma, resta, los símbolos pues de suma, resta, multiplicación, división. Y los lógicos, hago un paréntesis aquí porque en los lógicos los vamos a necesitar, los vamos a aplicar en estas actividades 3 y 4, y los lógicos hablan de, pues ellos en su fin, cuando uno hace la comparación, entonces sus resultados son booleanos. Booleanos, cuando hablamos de booleanos, estamos hablando de dos valores nada más, true o false, verdadero o falso, 1, 0, sí o no. ¿Ok? Entonces, cualquiera de esas opciones él va a adoptar. Entonces, por ejemplo, en este caso, si se cumple esta condición, este es el AND lógico. El AND lógico se coloca con la doble I inglesa, ¿no? Le estamos diciendo aquí, si se cumple esta condición y además se cumple esta condición, entonces es true. Si se cumplen las dos, es true, es verdadero. Entonces, me vas a ejecutar una acción. En cambio, en el operador lógico, OR, le estoy diciendo si se cumple esta o se cumple esta, es decir, si alguno de los dos es verdadero, me vas a ejecutar una acción. Se tiene que cumplir uno de los dos. En este caso se tienen que cumplir los dos. Entonces es la diferencia del AND y del OR. Eso lo van a usar más adelante cuando estemos trabajando con el password que se los pedí para la actividad 4. Ok, entonces aquí está un ejemplo simplemente para recordar viejos tiempos. Una suma sencilla con tres variables. ¿Por qué tres variables? Porque en la primera voy a almacenar A, el valor 1, en la segunda el valor 2 y en la tercera voy a almacenar la fórmula, es decir, el resultado de la operación. Entonces aquí tengo la librería, repasando la palabra, la sintaxis de información reservada, using namespace std, que tiene mucho que ver con estos elementos, ¿no? Y con, bueno, aquí no hay un inline. El inicio de la función que inicia acá, abre su llave y aquí cierra su llave. Y este es el código del programa. En el código del programa, como vamos a sumar dos valores, entonces el primer cout o cut
dice suma de dos valores, es decir, el título. Y luego un CUT donde dice ingrese valor 1. Cuando el cliente introduce el valor 1, se almacena en A y sube hasta acá, verifica que esté declarada y en base a eso la almacena. Almacena el valor en A. Luego ingresa el valor 2, hace el mismo procedimiento y luego que ya tiene el valor A y B, entonces allí sí hace el proceso. Si no tuviese ese valor, es decir, si yo pongo esta suma por acá, no me va a hacer ese proceso porque le falta obtener el valor de cada una de las variables. Entonces aquí opera, hace la operación y se almacena en S. Y aquí le planteamos un CUT, entre comillas, la suma de los dos valores es S. Y a S no la ponemos entre comillas porque no es textual que me lo va a mostrar, sino simplemente es una variable que me va a mostrar el resultado de ella. Si nosotros vamos a trabajar con el Visual Studio, entonces esta es la línea para pausar el programa. Esta es la línea para pausar el programa. Pero si vamos a trabajar con compilador en línea, entonces la línea para pausar el programa esta no va a funcionar, así que la tienen que sustituir por un return 0. Más adelante creo que lo tengo. Ok, y termina el ejercicio. El siguiente es otro ejercicio similar, pero aquí tengo más variables. Y aquí les muestro, les pido por favor que la primera parte o las primeras líneas sean con los datos de ustedes, cédula, materia, sede, toda esa información y la fecha del día. Luego, entonces, declaran la librería, aquí está el paso 1, luego el paso 2 sería sentencias propias reservadas, que es el using, ¿verdad? Luego el tercer paso, que es la declaración de los tipos de datos. Aquí están las variables con sus tipos de datos. Estas son las variables y el tipo de datos es entero. Todas estas son variables tipo entero. Luego viene el inicio de la función con su llave de apertura. Aquí está esta función mía, se llama main, y aquí se meten parámetros, pero más adelante se trabajará con ellos. Y la llave de apertura. Luego aquí viene ingrese primer valor, se almacena en B1, ingrese segundo valor, se almacena en B2, y las operaciones aquí. Fíjense que lo manejé con las mismas variables. B1, B2 se va a almacenar en S y es una operación de suma. El mismo procedimiento en una operación de resta, multiplicación y división. Y luego llamo la suma llamo a S, aquí llamo a R, aquí llamo a, fíjense, algo importante y es que en mayúscula siempre la llamo en mayúscula. Si aquí la coloco en minúscula me va a generar un conflicto, un error. Y la división. Aquí tenemos un ejercicio en Visual Studio, otro ejercicio, ¿no? En Visual Studio funcionan estas dos líneas de código, pero no funcionan en el compilador, en los compiladores en línea. Esta primera sentencia nos indica o nos permite que el programa nos reconozca los acentos, las palabras acentuadas, las palabras con ñ, los símbolos, algunos símbolos que no reconoce el programa y que en otro momento me daría una simbología errada, ¿no? Desconocida aquí, en donde se aplican símbolos o en donde se aplican ñ. Entonces, esto es para que me reconozca todo el código ASCII. ¿Ok? El código ASCII, si miramos el teclado, todas las teclas que hay en ese teclado se llaman código ASCII. Entonces, este set local me va a reconocer todo. Esta otra opción, que es el System Color, la siguiente línea, System Color, fíjense, color, entre comillas, y pongo 3A. 3A es un color que yo tomé ahí al azar. Los colores van a ser hexadecimal. Entonces, es decir, hasta la F. Entonces, es decir, de 0 al 9 y después de la A a la F. Y esos colores se reflejan aquí en el fondo y en el texto.
Le di 2 en line para que me bajara. Fíjense que aquí empieza el programa dándole en line, entonces me deja este espacio acá. Luego le escribí potenciación, el título pues del programa. Y le puse, ingresé el valor base para calcular el exponente en 3, ¿verdad? En base 3. En base 3 no, elevado a la 3. Entonces, aquí, fíjense acá, yo declaré un como una constante que va a ser de tipo entero y que va a ser el número 3, ¿ok? Y aquí yo coloco la potencia de L, que es el valor que acabo de ingresar, va a ser L, que en este caso ingresé el número 4. Entonces, aquí va a ser L, se va a poner aquí, es decir, aquí va el 4 y aquí va el 3, es decir, que 4 elevado a la 3. Y se va a almacenar, esa es la potencia, ¿no? Y se va a almacenar en AC. El resultado es AC y aquí está el resultado. Ok. Aquí está el play para ejecutar y ver el programa. Y aquí le doy esto para ya hacer modificaciones, etc. Aquí este programa sí está realizado a modo de, o para diseñado expresamente para el compilado, para los compiladores en línea. Porque fíjense que tiene el return 0. Y otra cosita aquí que es importante mencionar es que estas dos líneas no las reconocen los compiladores en línea. Es decir, no cambia el color y el set local no es necesario porque él sí toma los acentos. Entonces aquí, este es un promedio de nota de 3 materias. Fíjense que acá puse una línea adicional, le coloqué un string, una librería que se llama string, porque voy a usar datos tipo string. ¿Qué datos voy a usar? Bueno, estos datos que van a ser nombre de las materias. Voy a trabajar con promedio de 3 materias, pero adicional yo le quiero ingresar el nombre de cada una de ellas. Entonces, aquí le pongo el título, promedio de 4 materias. Aquí le digo, ingrese nombre de la materia 1. Y aquí se almacena en el nombre aquí. NM1 es una variable tipo string, o sea que me va a aceptar la cadena de caracteres. Luego ingrese nota de la materia 1, como es nota, se va a almacenar en M1. Y M1 es tipo float, o sea que me va a aceptar un número con decimal. Por ejemplo, saco un 17.8 y eso lo almacena. Luego hago lo mismo con la materia 2 y con el nombre y con la nota de la materia 2. Una vez que ya yo tengo toda esa información, básicamente me interesa en este caso para hacer la operación son las notas de las materias. Entonces, una vez que ya yo tenga materia 1, materia 2 y materia 3, yo hago el promedio y lo divido, por supuesto, calculo el promedio y lo almaceno en la variable P, que ya está aquí declarada tipo float, ¿ok? Luego, entonces coloco el promedio de nota de las materias. Fíjense, aquí cierro la comilla y pongo operador menor que doble. Llamo el nombre de la materia 1. Por ejemplo, si yo quiero el promedio de nota de las materias física, matemática, química, es 20, ¿verdad? Entonces yo aquí quiero que me muestre los nombres de las materias. Como voy a llamar variables, no es necesario que yo le coloque acento. No es necesario, no va con acento. Solo va con acento lo que quiero que me muestre textualmente en pantalla. En este caso voy a llamar, es una variable, entonces me interesa que me coloque lo que está almacenando la variable. Luego separo esas variables con una coma. Luego pongo el otro nombre con una coma, el siguiente nombre, entonces son 3 materias, ¿no? Y luego coloco el promedio que se almacena aquí en P y termino con el return 0. Aquí tengo otro ejemplo. Este otro ejemplo ya va a usar las estructuras de control. If. If es condicional. Y esa sentencia, aquí la tengo. Y esa sentencia se maneja de esta manera. Yo le digo sí. Por ejemplo, yo pongo 3 opciones, ¿no? De cualquier cosa. Imagínense que son 3 helados.
o tres operaciones diferentes. Voy a retirar, voy a depositar y voy a hacer voy a hacer una transferencia, ¿verdad? Entonces, yo tengo esas tres opciones. Esas opciones se van a almacenar, cualquiera de esas opciones se van a almacenar en esta variable que se llama A y que va a ser tipo entero. ¿Por qué va a ser tipo entero? Porque yo voy a almacenar el valor 1, 2 o 3. Entonces luego comparo y le digo si A es igual a 1, póngase que esta era retiro. Entonces aquí hago un CUT, le digo ingrese valor, usted va a retirar tanto, toda esa información lo hago dentro de estas dos llaves, ¿ok? Si, en este caso, si A es igual a 2, pónganse, imaginemos que aquí voy a depositar, entonces usted va a depositar, por favor ingrese el monto que usted va a depositar, todo eso con un CUT, trabajando como si estuviésemos desarrollando aquí un programita, ¿ok? Y opción 3, por favor, voy a hacer una transferencia. Por favor, ingrese los datos. Si A es igual a 3, o sea que A, no sabemos qué es A, pero ella puede obtener el valor 1, 2 o 3. ¿Ok? Entonces, cualquiera de esos tres, ella se va a comportar. Ahora, me voy acá. Aquí, lo hicimos fue con 4 opciones: suma, resta, multiplicación y división. Esto está comentado así. Recuerden que esto es comentar. Y está comentado así porque el programa no me lo lee, no lee esa línea. Entonces, para que no haya problema de error, yo la comenté, no la borré, solo la comenté. Y comentar es ocultarla ante el programa. Pero son como apuntes personales, ¿no? Que no afectan el programa. Ok, entonces, aquí mis variables, cualquiera de estas variables se van a almacenar en OP, en esta variable que se llama OP y que va a ser tipo entero. Entonces le digo, si OP es igual a 1, 1 ¿quién es? Suma. Entonces aquí declaro una variable local que no la había declarado aquí arriba, pero la puedo declarar localmente aquí dentro del programa, no hay problema. O sea, las variables se pueden declarar de forma global para que las use todo el mundo, o de forma que global va antes del inicio de la función y locales va después, en cualquier lugar después del inicio de la función. Bueno, aquí como la voy a usar más adelante, entonces la declaré en este if. Solamente declaro y aquí pongo suma como título para que el cliente sepa que entró a la opción suma. Ingrese valor 1 y se almacena en A. Ingrese valor 2, se almacena en B. Ingrese valor 3, se almacena en C. Son 3 valores en este caso. Entonces hago la operación y me dice la suma es S y S la llamo para acá. Aquí fíjense esta llave de cierre, es la llave esta que está aquí, que abre. Entonces esta llave abre y aquí está la de cierre, que era lo que le estaba diciendo aquí. Dentro de las llaves de apertura y cierre, ahí va toda la información que ustedes quieran poner. Ok, continúo. Ese es el primer if, que era la suma. Luego el segundo if, que es la resta, le digo, si OP va a ser igual que 2, me voy acá, si OP es igual que 2, entonces declaro esta variable de resta, le digo resta, ingresa valor 1, ingrese valor 2, hago la resta aquí y pongo la resta es R. Y así, de la misma manera vamos a hacer con el 3 y con el 4. Aquí hay un detallito. Aquí yo lo coloqué de esa manera porque si OP es mayor o igual que 3, o sea, de 3 en adelante, que me dé este mensaje en construcción trabajando. ¿Por qué? Porque se me va a acabar el tiempo. Si se acaba el tiempo y no hemos terminado, vuelvo a entrar por el mismo link, ¿ok? Entonces, aquí yo los invito, como no terminé el 3 y el 4, ¿verdad? Yo los invito a que ustedes lo terminen, lo hagan a modo de práctica, pues. Pero sería si OP es igual a 3 y luego a 3, que sería la multiplicación, y luego si OP es igual a 4, que sería la multiplicación. Perdón, la división. Ajá. Y si OP le ponemos, si OP es mayor que 4, entonces ahí me debería dar un mensaje de error.
solamente, un mensaje que diga usted ingresó un valor incorrecto, ¿verdad? ¿Por qué es mayor que 4? Porque nada más tenemos 4 opciones. Ah, y si es menor que 1, sería este. Si OP es menor que 1, es decir, si el cliente introduce 0, entonces me va a dar este mensaje, valor errado. Y ahí termina la aplicación. Llave de cierre es de esta. Y esta llave de cierre es de este in main. Eso no se le puede olvidar. Si ustedes lo montan en el programa, entonces les va a aparecer este ejercicio, igualito así, si lo montan aquí en el ejecutable, en el compilador. Las opciones del 1 a la 4, yo le di la opción 1 que es suma, y me dice suma, ingresé valor 1, yo ingresé 10, ingresé valor 2, yo ingresé 20, ingresé valor 3, yo ingresé 2, la suma es 32. Entonces allí me hizo la operación. Ok. Aquí también les adiciono una parte que es la instrucción go to. Go to es ir a algún lugar. Entonces, esa instrucción la vamos a colocar para que el programa me haga un bucle, me haga un retorno, me haga un ciclo y el programa no se va a salir, el programa no va a salirse a terminar sin preguntar, sino que él me va a preguntar, ¿usted desea salir o desea continuar? Y yo aquí le puedo poner, por ejemplo, si esto se va a almacenar en una variable que se llame b, ¿verdad? Yo la tengo que declarar, ¿verdad? Como entero también. ¿Por qué? Porque va a contener el valor 1 o el 2. Entonces, si es continuar, sería opción 2. Le digo, si b es igual a 2, vete a donde está b. ¿Y dónde pongo B? En el lugar donde yo quiero que me haga el salto. En este caso yo lo puse aquí arriba. Esto es simplemente un pseudocódigo. Yo lo puse aquí arriba y se usa como un marcador y se coloca con 2 puntos, solito por allí, justo donde yo quiero que inicie, que se vaya el programa. Entonces él se va hasta acá y vuelve a preguntarme, seleccione opción 1, 2 o 3 y vuelve a hacer el proceso, ¿sí? Hasta que yo le diga opción 1. Cuando yo le diga opción 1 no se va a cumplir esto y se va a salir. Bueno, eso se hizo acá, ese GoTo. Si ustedes quieren, copian este programita y lo colocan, lo copian al compilador y lo van probando. Aquí yo les hablé al principio de operadores lógicos. Aquí está el operador lógico. Aquí yo le estoy diciendo ingrese nombre, ingrese usuario para hacer el password. Y le estoy diciendo si N1, ¿verdad? Es M, ese es mi password, M y M. Si N1 es igual a M y se cumple esta otra instrucción que U es igual a M, si se cumple esto y esto, entonces vas a ejecutarme todo esto que está aquí. ¿Ok? Aquí está este if. ¿Ok? Porque se va a ejecutar esto. Si yo introduzco un valor errado, entonces él me va a saltar porque me está diciendo N1 es igual a M y N2 y U es igual a M. Si no se cumple, entonces no entra para acá, sino que salta hacia este else. Si no se cumple, entonces, eso quiere decir si no, entonces error de clave. Y le digo con el goTo que se vaya donde está X. ¿Dónde está X? Aquí. Ya está declarada aquí arriba como entero. Pero error de clave, automáticamente vete donde está X y se viene a donde está X. O sea que me vuelve a preguntar los datos. Ingrese nombre, ingrese apellido. Ok. Ahora imaginémonos que nos dio que esto fue true. Ok, entonces si es true o si es verdadero, es decir, se cumple, yo entro acá. Él entra, me pide ingrese área, fíjense acá, ingrese nombre de usuario, ingrese usuario, como nombre y usuario. Aquí sería nombre y clave, más bien. Ingrese clave, el usuario y la clave. Ok, como las dos son M, él entra y me dice
Ingresa área de un triángulo e ingresa área de un cuadrado. ¿Cuál de las dos opciones quieres? Selecciona una opción, que es esta opción o esta opción. Yo selecciono una opción que sería la número 2, y me dice usted calculará el área de un cuadrado, que es esta opción, ¿verdad? Ingresé el lado y con la fórmula que está en el área de un cuadrado, que es esta, entonces me hace la operación y me muestra el resultado. El área de un cuadrado, ajá, entonces aquí, aquí es el área de un cuadrado, ¿ok? Y aquí es el área de un triángulo, porque esta es la opción 2. No, al revés. Esta es la opción 1, esta es triángulo, está bien. Y esta es la opción 2, aquí es el área de un cuadrado, aquí. Bueno, ajá, entonces me hace la operación, entonces para que arreglen ese detallito allí. Me hace la operación y como termina la operación aquí, entonces viene y me dice, presiona 1 para salir, porque entro acá o entro acá. Pero como entró fue acá, entonces ya sale. Y me dice, presiona 1 para salir o 2 para continuar. Yo presiono 1, si yo presiono 1, 2, perdón, se va hacia donde está. Ya va, que se me atravesó aquí esto y no me deja leer. Ajá. Si yo presiono aquí, entonces se va para donde está el marcador Start, que está aquí. Yo al principio se lo había puesto aquí, pero bueno, fue haciendo pruebas que hice la modificación. Entonces el marcador ya no me va a saltar aquí, no me va a pedir ingrese nombre de usuario, porque ya ingresé mi nombre de usuario, sino que me va a pedir otra vez que ingrese los datos de la clave, que sería aquí. Ingresa usuario, ingresa triángulo, opción 1 o opción 2. Aquí yo le di opción 1 y me dice usted calculará el área de un triángulo y tal. Entonces aquí me vuelve a preguntar, ok, ahora fíjense este otro detalle. Cuando yo le puse un dato y un usuario una clave errada, me dice error de clave porque me saltó justo para acá. Y como me va otra vez hasta la X con el go to, entonces me salta para acá y me vuelve a pedir ingrese nombre. Y me espera que yo ingrese el nombre. Ok, actividad 1 es esta. Por favor, es el momento de hacer preguntas. Actividad 1 si hay preguntas y actividad 2. Si tienen dudas, voy a dejar de grabar. Es el momento para hacer las consultas. Quedo atenta.